Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero traer una corta enseñanza y es sobre el tema busquemos a Dios. Amén. El tema va enfocado en la importancia de nosotros buscar a Dios. Y para esto vamos a utilizar la Biblia para estar leyendo en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Gloria a Dios. Esta palabra es maravillosa. Quizás te preguntarás, pero esos dos versículos tan corticos. Bueno, déjame decirte que la idea es aprender cada día más de Dios. Y la Biblia nos enseña mediante la palabra de que aquí vemos a un hombre que estaba necesitado de Dios. ¿Por qué estaba necesitado? Necesitaba una sanidad. Amén. Entonces nosotros debemos de saber de que el único que puede sanar nuestro cuerpo y nuestro corazón es Dios. En este caso, este hombre estaba lleno de lepra, ¿sí? Y él reconoció que tenía la necesidad de ir a Jesús porque era el único que le podía sanar. Quién sabe cuántas veces habría ido al médico, o quién sabe cuántas veces habría ido a diferentes lugares, pero la Biblia esto no lo registra. Solamente podemos decir, quién sabe, ¿cierto? Entonces podemos ver algo, y es que esta persona, como estaba lleno de lepra, tenía una lepra en su cuerpo, sabía de que el único que podía sanarlo era Jesús. Te preguntarás, ¿por qué afirmas que él sabía? Porque dice que este hombre, sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, dice que se presentó un hombre, o sea, sabía que qué, que allí podía encontrar la sanidad mediante el Mesías, mediante Cristo. Entonces podemos ver claramente de que este hombre, yo tengo aquí reflejado 3 puntos importantes que este hombre hizo, ¿sí? Entonces, quiero decirte algo muy importante antes de empezar con los 3 puntos, y es que la importancia de nosotros buscar a Dios es muy grande. Algunos dirán, no, pero es que no necesito de Dios. Pero todo aquel que cree en Dios, sabemos que sin Dios no es posible nada. Por tal manera, debemos de buscar esa maravillosa presencia y empezar a caminar con Él, que es lo importante. Amén. Bueno, este hombre hizo 3 puntos, los cuales yo sobresalté aquí en esta enseñanza, ¿sí? El primer punto que este hombre hizo, y es maravilloso, y es lo que nosotros debemos de hacer siempre que estemos un poco distante a las cosas de Dios, debemos de recordar estos 3 puntos y ponerlos en práctica. Amén. El primer punto fue que este hombre reconoció que tenía una necesidad, que necesitaba una sanidad, y reconoció que el único que podía sanarle, el único que podía limpiarle, era Jesús. Y recordemos algo, y es que en aquellos tiempos, todas aquellas personas que tenían lepra delante del pueblo eran inmundos. O sea que quizás su vida estaba peligrando
por la inmundicia de su cuerpo, ya que en ese entonces los pueblos, digo los pueblos refiriéndome a las 12 tribus de Israel, ¿sí? En ese entonces los pueblos se alejaban porque era las costumbres de que todo aquel que tuviera lepra, dice que los sacaban fuera del campamento. ¿Para qué? Hasta que fuese limpia esa persona. Entonces esta persona reconoció que el que lo podía sanar era Cristo. Por tal manera dice que llega delante de su presencia. Ahora te digo, te felicito tú que estás sintiendo esa necesidad, que estás reconociendo que Jesús te puede salvar, que necesitas a Dios en tu corazón. Es lo importante que nosotros siempre debemos de saber y tener en cuenta, y es que necesitamos a Dios en nuestra vida para aliviar nuestras cargas, como dice por allá Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, para encontrar reposo, ¿sí? Entonces el primer punto que este hombre hizo fue reconocer que tenía necesidad de Jesús en su vida. Necesitaba una sanidad. Amén. Segundo punto importante, y es que este hombre viene delante de nuestro Señor Jesucristo, dice que se postró con su rostro en tierra. ¿Sinónimo de qué? De humillación delante de Dios. Entonces, dice en el versículo 12 de Lucas 5, dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Déjame decirte que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, esta humillación no es igual a la humillación de los hombres, cuando se humilla el uno al otro porque tiene más bienes que el otro o porque sabe más que el otro. No. Esta humillación que este hombre hizo fue derramar, es el sinónimo de lo que se toma por derramar el Espíritu delante de Dios. Es nosotros humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que no soy nada ni nadie, pero hoy vengo delante de ti para decirte, hazme un hijo tuyo. Ayúdame a caminar contigo. Quítame todo lo malo que haya en mí. Entonces, es ahí la importancia de humillarnos delante de Dios. Es orarle a Dios y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, que en diferentes ocasiones me he portado mal, pero hoy quiero caminar contigo. Vengo delante de ti porque sé que tú eres el que puedes sanarme, el que puedes limpiarme de toda maldad, de todo pecado. Es nosotros entrar en esa comunión con Dios y humillarnos delante de Él, reconociendo nuestros pecados. No hacer lo que hizo aquel fariseo en el Evangelio de Mateo, cuando se habla de que el publicano y el gentil vino delante de la presencia de Dios para orar, y dice el gentil dice, Señor, perdóname porque sé que he pecado, oye mi oración, no soy digno de estar delante de tu presencia, pero perdóname. Y vemos a aquel publicano que dice, Señor, yo no soy igual que este pecador, pero igual vengo delante de ti a pedirte perdón. Entonces quiero decirte que cuando nosotros nos humillamos, somos exaltados. Dice, cualquiera que se humille será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Por eso dijo Cristo, ¿cuál de estos dos cree que subió la oración a Dios? Entonces déjame decirte que si nosotros queremos ser grandes en la presencia de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios y no querer ser mayor a nuestros hermanos en la tierra, ya que esto lo enseña cuando se habla por los discípulos,
que le dice, Señor, ¿cuál de nosotros será mayor? Él dice, el que quiere ser mayor que el otro aquí, allá, tiene que ser inferior en la tierra. Tiene que servirle a sus hermanos. Porque este es el amor para con el prójimo. Es estar al servicio, estar dispuestos a servirle a las otras personas. Que a ti no importa que te digan, pero mira, esto es un arrastrado, es un humillado porque mantiene allá en aquel lugar donde siempre hablan mal de él. Déjame decirte que si este hombre va cada vez a ese lugar a hablar de la palabra, está cosechando para con Dios. Porque muchos lo verán como un humillado, pero aquella persona está queriendo llevar el mensaje de la palabra de Dios a ese lugar. Entonces, enfoquémonos en servirle a Dios. Acerquémonos delante de la presencia de Dios y humillémonos delante de Él. Diciéndole, Señor, yo sé que he pecado contra ti. Dios mío, perdóname porque sé que pequé contra fulanito. Sé que fallé contra Perencejo, contra Sutanejo. Señor, perdóname porque hice aquello malo, hice esto, hice lo otro. Eso es humillarnos delante de la presencia de Dios. Es reconocer que nosotros pecamos de una manera u otra, pero que necesitamos del perdón de Él. Entonces, en este caso, este varón reconoció que el único que podía sanarle, que podía limpiarle en ese momento era Jesús de Nazaret. Por tal manera va y se le presenta a Jesús, porque él iba por una sanidad. Hay otro punto muy importante y es el tercero. El primer punto es que es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. El segundo punto es humillarnos delante de la presencia de Dios. Y el tercer punto, y es maravilloso, ¿sí? Y es decirle a Dios, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes sanarme, si quieres, puedes bendecirme económicamente, si quieres, puedes bendecirme de una u otra manera, ya sea la manera que tú estés pidiendo. ¿Por qué digo que decirle al Señor, si quieres, puedes limpiarme? Porque es el ejemplo que este hombre nos da cuando le dice a nuestro Señor Jesucristo, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Esta palabra suena algo desafiante, ¿sí? Pero vámonos al contexto espiritual. ¿Por qué este hombre le dijo, si quieres, puedes limpiarme? Porque él sabía que Jesús tenía el poder y tenía la autoridad para sanarle. Porque él sabía que Jesús, quizás había escuchado que Jesús había hecho muchos milagros. Quizás había escuchado de que había alguien que estaba haciendo sanidades. Había escuchado que había alguien que venía predicando un mensaje de salvación. Había escuchado a alguien que por donde pasaba iba derramando del Espíritu de Dios y trayendo sanidad. Entonces, esto es maravilloso. Y es que este hombre, como sabía, había escuchado y tenía la plena certeza, tenía fe en que podía recibir la sanidad en aquel lugar. Dice que se le presentó a Jesús. Fue el primer acto que hizo hermoso. El segundo fue que se postró delante de su presencia. Y el tercero fue que le reconoció como Señor y Salvador. Le reconoció como sanador. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
¿Por qué? Porque él sabía que él tenía la unción, tenía el poder y tenía la autoridad. Le reconoció como su Señor, como su Salvador, como su sanador, como su libertador. Porque este hombre vivía siendo esclavo de una lepra. No podía moverse sin ella. Para donde fuera tenía que llevarse la lepra. Y no era bien visto donde él se fuera a meter. Sino que de lo contrario sabemos de que incluso en la actualidad hay mucha gente que ve a alguien con la carne, con la piel carcomida por llagas y le miran mal. Pero resulta y pasa de que este hombre, como sabía de que la gente le miraba mal, quizás por cómo hedía, si hedía, o por cómo vestía o cómo andaba, él sabía de que había alguien que le podría limpiar de todo eso. Y ese alguien en ese momento era nuestro Señor Jesucristo. Entonces déjame decirte que si tus llagas, que si tu lepra no es literal en tu cuerpo, déjame decirte quizás son manchas del pecado en tu piel. Puede ser rencor, puede ser odio, puede ser cualquier situación que tú veas que tengas en tu vida. Cristo te puede limpiar. Cristo te puede sanar. Solamente tienes que confesárselo a Dios. Decirle, Señor, perdóname porque sé que he fallado. Guardando rencor, sé que he fallado porque mentí, sé que he fallado porque hice esto malo, sé que he fallado porque hice aquello, hice lo otro. Y es reconciliarte con Dios, es pedirle perdón a Él por lo que hiciste, pero que ya no quieres volverlo a hacer. Quieres ser una persona nueva. Entonces, es decirle a Dios, Señor, de hoy en adelante, quiero caminar contigo. Señor, quiero seguirte, quiero servirte. Ayúdame a cambiar todo lo que en mí esté mal. Señor, quita cada una de las manchas que tengo en mi piel. Aunque sean muchas, perdóname. Aunque haya cometido demasiados errores, hoy quiero empezar a caminar contigo limpio. Quita todas esas manchas. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta estos 3 maravillosos puntos y ponerlos en práctica. Primero, reconocer que tenemos la necesidad de Jesús en nuestra vida, o sea, buscar de Dios. Reconocer que dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, reconocer que tenemos necesidad de Dios en nuestra vida. Segundo, humillarnos delante de su presencia, buscar a Dios en oración. Amén. Dice la Biblia por allá en segunda de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Entonces debemos de enfocarnos en esto. Primero, reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, que Él es el único que puede limpiarnos, sanarnos. Segundo, humillarnos delante de su presencia. Y tercero, reconocer que Dios tiene el poder y la autoridad de hacer en nuestra vida lo que Él quiera. Por eso debemos decirle, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes ayudarme en mi situación económica. Si quieres, puedes guardar mi vida de la muerte. Si quieres, puedes hacer lo que tú desees con mi vida. Estoy a tu completa disposición.
Entonces, enfoquémonos en este maravilloso mensaje, tomando estos 3 puntos y aplicándolo en nuestra vida. Dios bendiga tu vida y recuerda, el título de la enseñanza es Busquemos a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Donde quiera que vayas, recuerda que Dios es importante.